estado aquí y la verdad es que estoy muy agradecido al Señor por verlos a ustedes, por ver justamente la fidelidad del Señor en sus vidas y ver cómo han crecido los chicos, cómo la iglesia se ha ido expandiendo y bueno, ya casi no entramos, así que estoy muy feliz de poder estar y compartir la palabra con ustedes en este día. Bueno, quería contarles un poquito. Ahora quiero que sepan mis hermanos de Saldán que estamos siendo casi vecinos prácticamente porque me vengo para trabajar acá todos los días, aunque no parezca. Primera vez que van a ver, trabajó un santiagueño en su vida. Primera vez que lo van a ver transpirar, dicen algunos. Así que bueno, estoy muy contento y bueno, si Dios quiere, ya me estaré casando en noviembre también, así que es motivo de mucho gozo. Sé que han orado mucho tiempo, así que también estoy muy agradecido. Y bueno, quería comentarle a los hermanos que están hace mucho tiempo y que tal vez tengan esas dudas, que siempre me preguntan y siempre me animan, ¿no? Estoy muy agradecido con ustedes. Y bueno, sin más, les animo a que abran la palabra del Señor y vayamos al libro de Marcos. Sí, Marcos. Capítulo 6. Versículo 45. Tengo entendido que han visto los versículos anteriores el domingo pasado con Néstor. Nosotros vamos a seguir la serie y creo que queda una explicación más de Marcos. Bueno, la palabra del Señor dice así, en Marcos capítulo 6, versículo 45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a orar, hermano. Padre, la gloria sea a ti en esta mañana, Señor. Queremos, Señor, aprender de ti, de tu palabra, Señor, y ruego, Señor, de que hoy ella sea quien hable, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, y nos instruya, Señor, nos enseñes a través de ella, Padre. Que tú uses esta palabra, Señor, que conmueve y transforma los corazones de cada uno de nosotros, Padre, para que podamos, Señor, ser un poco más, Señor, como Cristo, un poco más como Jesús hoy. Que ella, Señor, cabe hondo, cabe profundo, Señor, y saque aquellas raíces, Señor, del pecado que están bien adentro nuestra, Señor, y que podamos hoy, Señor, ser más santos, Padre. Que ella, Señor, hable y nos instruya, Señor. Y dejamos, Señor, todo esto en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ustedes sabrán, hermanos, en el libro de Marcos tiene muchas transiciones todo el tiempo. ¿Qué significa esto de las transiciones? Que uno no puede leer ninguna porción del libro de Marcos sin haber leído la anterior y la anterior y la anterior, porque son eventos que suceden todo el tiempo y muy rápido. Le dicen a Marcos como el escritor apurado, ¿no? Porque escribe todo el tiempo y enseguida y después de esto y después de esto y aquello y aquello y aquello. Entonces es imposible, digamos, leer y entender este pasaje sin haber estudiado y leído el anterior que habló Néstor el domingo pasado, es decir, la alimentación de los 5.000. ¿Recuerdan qué pasó ahí? En la alimentación de los 5.000 Jesús estaba enseñando, es decir, manda a sus discípulos a que prediquen. Cuando ellos vuelven, le viene siguiendo una gran multitud.
y los discípulos medio que se quieren lavar las manos y le dicen, bueno Señor, ya se está haciendo tardecita, vamos a mandarlo a la casa, así puedan comprar algo de comer, porque si no le vamos a tener que dar nosotros y cerrarán los kioscos de aquella época, me imagino. Entonces Jesús lo que le dice, no, nada de eso, ustedes le darán de comer a esas personas. Y ellos a lo cual, ¿qué dicen? No podemos hacerlo, ¿cómo vamos a alimentar 5.000 personas? Entonces Jesús hace el milagro de la multiplicación, multiplica los panes y los peces de tal forma que sobran 12 canastas. Y hasta ahí, digamos, es donde nosotros hemos leído y hemos estudiado este pasaje la vez pasada. Vamos a ver lo que dice el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Es muy importante entender en este pasaje la sucesión de hechos respecto al horario. Es decir, los discípulos alimentaron a los 5.000, más o menos se cree que entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche. Es decir, más o menos terminaron de comer y despidieron a la multitud a las 8 de la noche. Pero hay algo acá que en este libro no nos está diciendo, pero sí nos dice en el Evangelio según San Juan 6:15, porque de golpe Jesús trata de hacerlo subir a los discípulos a la barca y trata de despedirse de la multitud. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando acá que Jesús quería despegarse de ellos? Algo pasaba repentinamente. Le invito a que vaya al libro de Juan, capítulo 6, versículo 15. Estamos viendo el mismo evento, la misma historia, según el punto de vista, digamos, de Juan, el apóstol Juan. Dice así, Juan capítulo 6, versículo 14, dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, es decir, el milagro de la multiplicación, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse solo al monte. Es decir, imagínense la gente lo que había visto en ellos. La gente había visto en él que había multiplicado y había alimentado 5.000 con solamente 5 panes y 2 peces. Le querían hacer rey. No sería el político perfecto que pudiera multiplicar y alimentar a toda la población. Básicamente es lo que la gente ve en él. Dice, bueno, acá hay alguien que puede hacer comida de la nada, este debe ser el profeta, por lo tanto hagámosle rey. Nos queda de 10 para todos, ¿no? Y eso es lo que querían hacer con él. Y él no quería que lo usaran por eso. Entonces él despide rápido a la multitud y lo que trata de hacer es irse solo a orar. Y antes de irse, enseguida, dice el versículo 45, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 46. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. La palabra que acá usa para decir que los hizo entrar a la barca es como si Jesús los hubiera forzado a los discípulos a que entraran, a que se vayan. Es decir, Jesús es el que manda a los discípulos a que entren en la barca y naveguen. Después Jesús le dice, yo ya los voy a alcanzar después, yo tengo que irme al monte a orar. Entonces Jesús medio que los obliga, los fuerza a irse, y dice, déjenme solo, yo necesito orar. Esto era algo muy común en Jesús y algo hermoso de ver y también de imitar, pero yo creo que es otra predicación, ¿no? Ver cómo Jesús, después de los milagros, por ejemplo, que estaba hasta alta hora de la noche sanando a los enfermos de toda una ciudad, siempre se despertaba muy de temprano para irse solo a hablar con el Padre. Eso es un paréntesis. Jesús quería irse a orar luego de haber estado hasta alta hora de la noche alimentando a estas 5.000 personas, y medio que los despide a los discípulos y él se va a orar. Entonces los discípulos se puede entender de que están donde están navegando,
Primero, por un mandamiento de Jesús. Jesús les había mandado a que vayan. Recuerden que la gente hasta este momento, hasta este punto, tenía una mala percepción acerca de quién era Jesús. Ellos creían que Él era el profeta y querían hacerle rey, pero por sus propias conveniencias. Pueden ser conveniencias incluso políticos. Recuerden que en ese momento ellos estaban siendo dominados, cautivos por el Imperio Romano. Entonces dice, bueno, acá viene uno que puede alimentarnos a todos, está juntando 5.000 personas de golpe, vamos a armar una revolución o algo así. O simplemente por sus necesidades, alguien que me sana, alguien que me alimenta, es alguien lindo tener cerca a alguien así, ¿no? Pero Jesús quiere alejarse de ellos y lo que hace es mandarles a todos sus discípulos a que vayan al mar. Entonces los discípulos no están en el mar simplemente porque, no sé, les dio ganas de salir a dar un paseo en bote, sino porque Jesús les mandó que vayan. Ahora ya vamos a ver que Jesús, vez tras vez, quiere mostrarle a sus discípulos y a nosotros como sus hijos quién es Él en verdad. ¿Quién es Él? No lo que nosotros pensamos de Él, no lo que nosotros queremos de Él, sino quién es Él en verdad. Hoy en día, hermano, está de moda una clase de evangelio que se llama el de la prosperidad. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿A quién no le conviene decir un Dios que les da todo, todo, todo y que los va a hacer ricos y millonarios y van a tener yates y van a tener una casa hermosa y que aun si usted está en problemas, eso no es la voluntad de Dios, sino que es culpa de su pecado y de su incredulidad? Porque si usted creyera, tendría más. Y eso es lo que se está enseñando hoy en día en las iglesias modernas. ¿Ha visto esas iglesias usted, hermano? Están por todos lados. Un Dios de la propia conveniencia del hombre, un Dios al que yo puedo manejar, una persona manipulable que está al servicio de mis deseos. Y el Dios de la Biblia, el Jesús de la Biblia, es un Dios que está en el control de todos y nosotros nos debemos someter a Él. Y lo vamos a ver a través de esta historia. Jesús les va a mostrar a Él quién es Él en verdad. Les va a mostrar a ellos. Entonces, primero Jesús les ordena a sus discípulos, les da un mandamiento y luego se va a orar. Fíjese qué pasa, versículo 46. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndola remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Fíjense qué pasa. Era muy común en esta especie, le decían mar, pero en realidad era como un lago que había. En este mar era muy común que se desataran fuertes vientos en el medio del lago de lo que estaba pasando. Y los discípulos salen y empiezan a remar en contra del viento que se les venía en contra, ¿no? Y dice que estuvieron remando hasta la 4ª vigilia de la noche. Más o menos, yo quiero que ustedes entiendan que los romanos separaban la noche, los horarios, por vigilias. Por ejemplo, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche era la primera vigilia, desde las 9 de la noche hasta las 12 la segunda, desde las 12 hasta las 3 de la mañana era la tercera y de las 3 de la mañana como hasta las 6 era la 4ª. Dice que más o menos llegada la 4ª vigilia es donde se desata esto. Es decir, que más o menos eran entre las 3 y 4 de la mañana. Imagínense desde las 8 o 9 de la noche que ellos despiden a la multitud remando y remando incansablemente en ese mar, con el viento en contra. Los 12. Y que no solamente era el viento, sino que las olas, y sacudían la barca. Y yo creo, hermanos, y ha sido mi oración toda esta semana, acerca de los hermanos y el corazón de los hermanos, que están tal vez en problemas y en aflicciones, y que en este momento tal vez están remando duro,
en contra del viento, en contra de la corriente, en contra de las olas. Que creen que sus fuerzas se han agotado, de que creen que ya no pueden más, ya no pueden seguir adelante. Y tal vez, hermano, hoy usted esté acá en esa situación, de sentir que ha agotado todas sus fuerzas, todos sus recursos, de que la noche ya ha avanzado mucho y de que no ve respuesta alguna. Y es importante, y yo le animo a todos los hermanos a que podamos ver en este pasaje las diferentes miradas de la misma situación. Cómo Jesús miraba lo que estaba pasando y cómo miraban los discípulos en ese momento lo que estaba sucediendo. Porque es muy interesante de ver en qué tenían la mente, en qué estaban enfocados los discípulos en ese momento, en la tormenta que estaban viviendo, en el remar más y más fuerte en contra del viento, y cómo los miraba Jesús desde el monte que estaba orando. Bueno, primero Jesús les manda que vayan al mar. Lo segundo que Jesús hace es irse a orar, y lo tercero que pasa es que Jesús los vio. Jesús los vio a los discípulos en esta situación. Veamos lo que dice Marcos 6, versículo 48, dice: viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando por el mar y quería adelantarse. Jesús era un Jesús que estaba orando en el monte, y todo da a pensar que mientras oraba y los veía, Él estaba intercediendo, Él estaba orando por ellos. El Señor nunca nos deja solos, hermano. Y esto es lo más importante y el punto principal del mensaje hoy. Si usted ha venido hoy, es importante que solo recuerde una cosa, y es que el Señor nunca nos deja solos. Él es fiel, como la canción que acabamos de cantar. Y Él estaba intercediendo en el monte y estaba viéndonos. Y si usted hoy está en una tormenta, o en cualquiera de las tormentas de la vida que puedan llegar a venir a lo largo de este año, usted tiene que saber que el Señor lo está viendo y está intercediendo por usted hoy en día, hoy mismo. Le invito a que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8. Versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34: ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Cristo, al haber muerto y resucitado por nosotros, lo que ganó no solamente es la salvación, sino que también está a la diestra del Padre, y hoy en día nos ve e intercede por nosotros. Hay una canción muy hermosa que se llama Ante el gran trono celestial, dice la canción: Él intercede hoy por mí, gran sacerdote Jesús, dice, quien murió por mí. Él está intercediendo, Él nos está viendo. Pero tal vez usted en este mismo momento, o a lo largo del año, tenga la visión de los discípulos, no de Jesús, porque Jesús está desde el monte intercediendo, y nosotros estamos fijándonos en el problema que tenemos acá por delante, en que las olas son muy grandes y el viento es muy fuerte, y en que tenemos que remar, y estamos haciendo un gran esfuerzo físico, mental, espiritual incluso. Pero Jesús nos está viendo y Él intercede. Dicen que ellos remaban con gran fatiga. El pasaje paralelo en Juan capítulo 6 dice que habían remado entre 25 y 30 estadios. Esos son más o menos 50 kilómetros, cerca de las 3 de la mañana. Imagínense remar 50 kilómetros a las 3 de la mañana. ¿Sentiría fatigado, hermano? A todo esto Jesús lo próximo que hace es no solamente verles e interceder por ellos, sino que Jesús vino.
y cómo vino caminando sobre el agua. Ahora vamos a ver cómo reaccionan los discípulos ante Jesús caminando por el agua y llegándose hacia ellos. Versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Imagínese usted a las 3 de la mañana, luego de remar y remar y remar, en la oscuridad, en el mar, entre el viento, entre su problema, y ver a una persona caminando sobre las aguas. ¿Tendría miedo? Claro que sí, exactamente, todos tendríamos miedo. Hay un pastor que también vi la predicación de él y él dice: mire, yo me asusto, hermano, cuando a las 3 de la mañana a veces me despierto y veo la camisa blanca que justo le da el viento y hace así, digo: uy, hay un fantasma. Imagínese si usted está remando y se acerca a alguien de verdad caminando sobre el agua. Ahora, todos sabemos que esto es irreal, que los fantasmas no existen. Los discípulos también lo hicieron. Pero en ese momento, lo único que les salió es gritar. De hecho, la traducción literal dice chillar. Imagínense el grito que habrán pegado, el gran susto que habrán sentido. Y todo esto es porque ellos estaban tan concentrados en lo que les estaba pasando que no habían prestado atención acerca de quién era. Porque si lo hubieran visto, hubieran sabido que era Jesús, que era su Salvador y sobre todo que no era como todos los hombres. Ellos decían: bueno, un hombre no puede ser el que esté caminando por el agua, porque todos sabemos que los hombres no caminan por el agua, de hecho se hunden. Entonces, ¿qué puede ser? Opción A, Dios. Opción B, un fantasma. ¿Qué es lo que ellos pensaron? Un fantasma. Y nosotros a veces somos tan duros de creer, hermano, que en medio de la tormenta, en medio de la prueba, estamos tan enfocados, tan negados en nuestra mente con lo mal que la estamos pasando, que cuando se nos acerca a Dios hay veces que vemos cualquier cosa menos a Él, menos su mano. Pero Jesús, mire la palabra que le dice: todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. De nuevo, hermano, esta es la palabra que usted se tiene que llevar hoy a su hogar. Tenga ánimo, yo soy, no temas, no temas. Ahora, ¿por qué es tan importante las palabras de Jesús cuando les dice yo soy? ¿Por qué no dijo soy Jesús? ¿Por qué es importante en la Biblia cada vez que leo yo que Jesús o Dios dice yo soy? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque es el nombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba delante de la zarza ardiente, que era Dios que estaba en la zarza, y le dice a Moisés que Dios le había enviado a que vaya y libere al pueblo que él tenía, el pueblo de Israel que estaba en Egipto? Y Moisés le pregunta a la zarza, Dios mismo le pregunta y le dice: ¿quién le voy a decir que eres? ¿Quién eres? ¿Qué le voy a decir y qué es lo que le voy a responder al faraón para decirle que libera a mi pueblo? Y Dios le dice: yo soy, te ha enviado. Diles ese: yo soy el que soy, te ha enviado. De ahí viene la palabra Yahweh, de esa canción que nosotros cantamos, Yahweh. Yahweh significa yo soy. De la palabra Yahvé viene la palabra Jehová, que también la usamos nosotros. Y lo que básicamente significa es yo soy el que soy. Yo soy todo el tiempo, en un presente continuo. Yo soy el eterno. Yo soy el que soy. Y nunca ha dejado de existir. Y siempre va a existir por los siglos de los siglos. Yo soy Dios. Y Jesús, cuando se le acerca a los discípulos, le dice: no tengan miedo. ¿Qué le dice? Yo soy. ¿Qué le está queriendo decir? Yo soy Dios. Por lo tanto, le está queriendo decir: yo estoy en el control de todo, y si soy Dios, yo estoy en medio de esta tormenta. Yo creé el viento, el mar. Yo controlo la barca.
Yo puedo caminar sobre el mar. Yo soy Dios. Ahora es interesante de ver cada vez que aparece en la palabra de Dios, en la Escritura, el no tengas miedo porque yo. Hay algo importante que estaba pasando acá. Y esto es lo que quiero destacar. De que nosotros las personas miramos todos nuestros problemas a la luz de nuestras fuerzas. Por eso tenemos miedo, por eso nos preocupamos, porque decimos yo no voy a poder pagar el alquiler. Yo no voy a poder llegar a fin de mes. Yo no voy a poder ayudar a mis hijos. Yo no voy a poder esto, yo no voy a poder aquello, porque lo que estoy viendo es mis fuerzas, mis limitaciones. Por lo tanto me preocupo, tengo miedo, me siento impotente. Y eso es porque nosotros las personas tenemos una gran tendencia desde que tenemos una naturaleza caída a nosotros ser el centro, nosotros ser los protagonistas, nosotros ser lo que se llama antropocéntricos, es decir, que toda la gloria, el orgullo sea para mí. Imagínense los discípulos que hayan llegado a la otra orilla, llamándola sin que Jesús se le aparezca. Yo me imagino que llegaban así un día y digan, una noche, mira, estos tubos me los saqué remando desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana contra viento y marea. Yo pude hacerlo eso. ¿Para quién? ¿Quién se lleva todo el crédito? El hombre. Hermanos, muchas veces Dios nos deja que se nos agoten nuestras fuerzas porque quiere mostrarnos que cuando se acaban las tuyas, vienen las de Él. O mejor dicho, porque nunca acudimos a las de Él de entrada. Déjeme contarle una ilustración. Una vez yo estaba de vacaciones en Santa Teresita y había una persona que se estaba ahogando y yo estaba justo cerca de un salvavidas. En realidad yo era pequeño y estaba con mi familia, ¿no? Y yo le decía, papá, pero se está ahogando, ¿por qué el salvavidas no va de una? Y el salvavidas lo que hacía era estar listo con su equipo para rescatarlo y se paraba en la orilla y lo miraba a la persona que se estaba ahogando. Yo le decía, pero está loco, ¿por qué no entra y lo salva? O sea, está esperando que se ahogue. Y pasaron entre 2 y 3 minutos y el salvavidas pero se tiró y nadó, agachó al señor que se estaba ahogando y lo sacó. Y lo que mi papá me dice y me contó fue que ese salvavidas lo que estaba haciendo era esperar que esa persona se canse. ¿Por qué? Porque cuando las personas sienten que se ahogan, o peor, cuando les agarra un calambre, está la desesperación que les entra, que empieza a tirar manotazos, lo que se llama manotazo de ahogado. Empieza a tirar manotazo, le agarra la desesperación y el salvavidas lo que está haciendo es que se cansen. O de hecho, algunos van y lo agarran y lo que hacen es pegarles, noquearlos a las personas. ¿Para qué? Porque si esa persona está con toda esa fuerza, todo ese nerviosismo, es muy probable que lo agarre y se hundan los dos y se terminen ahogando los dos. Lo que ese salvavidas está haciendo, lo que ese socorrista está haciendo es esperar que se agoten las fuerzas de ese que se está ahogando, para cuando se terminen las fuerzas de ese, vengan las de él y lo salve, lo rescate. Es exactamente lo que el Señor Jesús está haciendo en esta escena. Déjalos que remen, ya se van a cansar. Y cuando vengan, se terminen las fuerzas de ellos, el yo de ellos, decir, yo puedo, mirá, yo puedo nadar, yo puedo remarla, ahí vienen las mías. Aquí vengo yo, el creador de los mares, el creador de los vientos, el que los mandó a que vayan a esa tormenta. Hermano, es muy posible que usted hoy en día esté pasando por una tormenta, por una prueba, por un mandamiento del Señor. El que usted sea un hijo de Dios y vaya y enfrente a sus amigos que no conocen de Cristo y que se burlen de usted y que aún pierda su trabajo o lo que fuere, es un mandamiento del Señor. El casarse es un mandamiento del Señor y yo sé que no es nada fácil y eso que todavía no estoy casado. Es un mandamiento del Señor. Tal vez usted, el Señor, lo mande a predicar y cuando usted va, no lo van a recibir
con flores y llamarnos y decir, oh sí, venga aquel que comparte la palabra del Señor, ¿sabe qué? Lo van a rechazar, lo van a odiar, porque si crucificaron a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? Muchas veces usted va a estar en la situación en que está, porque Dios lo puso ahí. Y le voy a decir algo que es verdad, hermano, y que quiero que lo sepa. Dios quiere que pasemos por estas tormentas. Dios manda estas tormentas, estas tribulaciones a nuestra vida para aumentarnos la fe. Y es lo que vamos a completar, lo que no está en este pasaje, y nos vamos a ir a Mateo, capítulo 14, versículo 28. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este mismo episodio, acá no está escrito, pero sí está en el Mateo, Pedro duda y dice, si sos vos, Señor, manda que yo vaya. No sé si logran ver en esa misma frase la fe y la seguridad en el Salvador y a la misma vez la duda. Estaban las dos ahí en el mismo momento. Está la fe de decir, bueno, si es el Salvador, si es el Señor, si es Dios, yo voy a poder caminar sobre las aguas, pero no sé si es Él. Y dudaba. Y eso se vio cuando empezó a caminar, porque mientras veía a Jesús y caminaba hacia Él, podía caminar. Y dice la Biblia que andaba sobre las aguas, pero cuando empezó a ver el viento y las olas, ¿qué pasó? Empezó a dudar y empezó a hundirse y dijo, Señor, sálvame. Ahora, cada vez que usted le pide estas demostraciones a Dios, es muy posible que usted le diga, ah, sí, vení, empezá a caminar, empezá teniéndome a mí delante en fe, caminar, empezá, vení hacia mí. Y es muy posible que demos unos pasos, pero enseguida cuando vemos la tormenta y los problemas, dudamos, aún así teniendo el Salvador al frente, aún así habiendo hecho unos pasos. Y es muy posible que en su vida y en sus problemas usted diga, yo soy hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué estoy pasando esto? Y he dado pasos sobre las aguas y recuerdo y digo, no, pero si mi vida ha cambiado tanto, yo no vuelvo atrás, es decir, yo soy un hijo de Dios, mirad cuánto he avanzado en mi vida, en el caminar con el Señor Jesús. Pero ahora las tormentas y las olas que vienen ahora en este momento me hacen dudar y miro más eso y me hundo más en vez de seguir viendo al Salvador. ¿Se entiende? Pedro sabía quién era su Jesús, pero dudó. Ahora Jesús no le reprochó que le haya dicho, ¿por qué me pediste que vengas caminando si sabías que era yo? Jesús le dice, a ver, vení, está todo bien. Lo que Jesús le reprocha es, ¿por qué dudaste? Si sabías que era yo. Hermano, usted cuando tenga los problemas, y lo tenga, y los va a tener, camine en fe hacia Jesús. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos. Capítulo 12. Seguro lo conocen de memoria este pasaje. Hebreos 12, versículo 2 al 3. Que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos? Pongamos nuestros ojos en Jesús y caminemos y avancemos. ¿Por qué? Porque Jesús puso sus ojos en el gozo y avanzó. ¿Hacia dónde avanzó? ¿Hacia los problemas que tenemos nosotros? No, Señor, hacia la cruz. Sufrió la cruz poniendo su gozo delante de Él, el gozo de glorificar a su Padre, y sufrió la cruz. Dice que el Padre quiso quebrantarlo. Si quebrantó a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos quebrantará a nosotros? ¿Cuánto más nos padeceremos nosotros para ser partícipes de Jesús en su muerte, en sus padecimientos? Dice la palabra de Dios que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y si los padeció Jesús, ¿cuánto más no los debería padecer yo? Pero ¿qué hay que hacer? Poner nuestros ojos en Jesús y avanzar. Mirarlo a Él. Considera en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es la contradicción de pecadores que sufre Jesús? Que Él, siendo el santo, el puro, el Hijo de Dios, el 3 veces santo, por un momento, un instante en la eternidad, el Hijo de Dios se hizo pecado por nosotros, cargando nuestros pecados. Y Dios le contó con sus pecados como un pecador. Y el Padre le quebrantó, castigó a su propio Hijo por nosotros, por nuestros pecados. Todo eso padeció Cristo por nosotros. Consideren aquel. ¿Qué significa consideren aquel? Que se acuerden, hermano. ¿Qué le está diciendo? Acuérdense del Evangelio, hermano, cada día de su vida. Eso es poner nuestros ojos en Jesús. Cada día que pase, cuando me despierto, cuando me levanto, cuando voy a enfrentar esas tormentas, esas olas, cuando sea que voy a enfrentar mi pecado, cuando sea que voy a enfrentar mis ansiedades, mis depresiones, ¿qué debo considerar? Acordarme de Jesús, aquel que murió por mí. Es esencial predicarse el Evangelio cada día de su vida, mi hermano. Es esencial considerar aquel. Por eso es tan hermoso la cena del Señor, para que no nos olvidemos de Jesús, de su obra. Deberíamos recordarnos todo el tiempo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero no nos acordamos. ¿Cómo voy a hacer ahora para pagar esto, para hacer aquello? Yo no voy a poder, yo que soy estudiar tanto, no voy a poder hacer aquello, no llego. ¿Por qué no estoy considerando al Señor? ¿Por qué no estoy poniendo mis ojos en Él? Hermano, para terminar, yo quisiera leerle un par de pasajes en el que una y otra vez el Señor dice, cada vez que dice no temas, porque yo. Lo que está diciendo es, vos no sos el importante, acá yo soy el protagonista, el que me llevo la gloria. Vez tras vez el Señor nos manda esas palabras, no temas porque yo, no temas porque yo. Mira lo que dice en Isaías, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice el Señor. Dice que los jóvenes, dice que Él le da nuevas fuerzas, redobla, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire qué diferente que son las matemáticas de Dios. Samuel Pérez Millo siempre cuenta eso. Las matemáticas de Dios son tan difíciles. 2 por 0, ¿cuánto es? 0. 3 por 0, 80 por 0, 1.000.000 por 0,
Cualquier número multiplicado por 0 es, Dios multiplica la fuerza al que no tiene. Y los jóvenes, nosotros flaqueamos y nos cansamos y no tenemos fuerza, pero el Señor nos da nueva fuerza, Él nos levanta, Él nos da alas como águila para que podamos entender lo que Él hace. Mire otro pasaje en Isaías 40:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está siempre para nosotros, no temas. Y acá está la clave al final del pasaje, va a dar la clave de por qué nos hundimos, de por qué no entendemos, de por qué desecemos, de por qué no tenemos las fuerzas, por qué hace el Señor todo lo que hace. Y fíjese lo que dice en el versículo 51 del capítulo 6. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué? Porque no habían entendido lo de los panes. Y esto es la misma escena, la misma situación, solamente que no lo habían entendido. Jesús le dice, alimenten ustedes a las personas. Ay, ¿cómo lo vamos a alimentar? Ni siquiera con 200 denarios, creo que dice en otro pasaje, lo vamos a poder alimentar. Y Jesús les dice, yo voy a hacer el milagro, yo voy a hacer la multiplicación. Ellos no lo entendieron. ¿Qué quisieron hacer en sus fuerzas, con su plata o lo que fuere? No podían. No entendieron la gracia del Señor, hermano, y esa es la palabra clave en nuestra vida, la gracia de Jesús. Que de Él dependemos, que si Él fue el que nos encomienda, nos manda, Él también nos va a dar la gracia para poder llevarlo. Esa es su gracia. Lo que le dijo a Pablo cuando le decía que él tenía el aguijón en la carne? ¿Qué le contesta Jesús a Pablo? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona sobre tu debilidad. Nos hace ver débiles, nos hace ver necesitados, nos hace pedirle con nuestras palmas abiertas, Señor, dame porque yo no tengo. Y es ahí donde el Señor se ve glorificado. Hermano, si usted está pasando una situación ahora que ve que no puede, ese es el momento justo para pedirle y decirle, Señor, dame de tu gracia. Porque Él se quiere ver glorificado. Pero no entendemos eso. Los discípulos no tenían la plata para comprar el pan. El Señor les había multiplicado el pan. Los discípulos no podían seguir remando contra el viento y la marea. Jesús se acerca y les calma la tempestad. Le dicen, ve que no han entendido la lección anterior. No entienden la gracia del Señor. Y es así. Esta es la escuela del Señor. Esa es la escuela, así, esta es la universidad del Señor. Así nos forma, así nos moldea, golpeándonos y que nos baste su gracia. Filipenses capítulo 1 dice que teniendo esto, ¿cómo? Filipenses 1 dice que el Señor estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. De que el Señor está en control, de que Él es Dios y de que Él nos va a perfeccionar. Bueno, hermanos, para terminar, a mí me gustaría que todos podamos inclinar nuestras cabezas y que meditemos un poco si estamos tratando de hacer las cosas en nuestra fuerza, de ser los protagonistas, o si lo hemos dejado en las manos del Señor. Si confiamos que el Señor va a venir, porque Él fue el que prometió y dijo, nunca te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso es así, tenga o no tenga los bienes materiales. Él siempre quiere ser el proveedor de gracia. Él siempre quiere ser el protagonista de nuestras vidas. Aún en nuestro pecado, hermano. Él quiere ser el perdonador. No tenemos nada de qué gloria. Señor, gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre.
Gracias porque, como dice este hermoso himno, tú nos perdonas, Señor, nos impartes el gozo. Tierno nos guías por senda de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo y por los siglos. Tu Padre serás, y eso no va a cambiar, Señor. Nada va a cambiar eso. Que seas aquel que intercede por nosotros, que seas aquel que baja, Señor, de ese monte y también nos socorre, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener más fe, Padre, a no dudar ante las pruebas, ante la adversidad, a confiarnos siempre, Señor, en tu gracia. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. AUX mode. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a cerrar esta hermosa reunión. ¿Dónde estaba? Ante el gran trono celestial, página número 2. Por favor, abra sus canciones. Vamos a cerrar cantando con todo el corazón esta canción. Ante el gran trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote. Él es amor y para siempre vivirá. Ante el gran trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote, Él es amor y para siempre vivirá.
Pero ya puede tomar asiento, hermano. Vamos a dar lugar a los anuncios. A ver quién de todos los hermanos de que toman la posta en este punto, porque yo no... ¿Hay alguna novedad? No hay anuncios nuevos, pero una alegría de que nos juntemos nuevamente. Están regresando muchos hermanos de vacaciones. Y un motivo de agradecimiento: nació el bebé de Ramiro y Paula, Paula hermana de Noé. Y bueno, agradecer a Dios por él, por el bebé, por ellos, orar por su familia. El nombre del bebé es Judá. ¿Cómo? Judá. 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 Toma. Qué bien. Damos la bienvenida allá a Eri. Ya 3 semanas que no lo veíamos a Eri. Ya ni nos acordamos cómo era. Bueno, y a cuántos otros que quizás han salido. Y los que no han salido de la calle. No hemos salido de la calle. Cuando nos vayamos nos veremos más. Que el Señor les bendiga, hermano. Y están autorizados para practicar la comunión. Hoy lo hicimos la tecnología nueva, con la presentación vieja. Es lo que hay de fondo. Sacerdote. La, 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 la.